sublime gracia del Señor. ¿Cuál es el tema que estamos estudiando? Hermana Doralba, los errores del dispensacionalismo. Muy bien. ¿Y dónde quedamos, hermana Marora? Quedamos que nos vemos la próxima clase. Ay. Miren, mi esposa siempre les ayuda. Que espiritualizamos las escrituras. Ellos dicen que la iglesia no aparece en el Antiguo Testamento, que el Antiguo Testamento tiene un único tema y es la nación de Israel. La nación de Israel. Por lo tanto, la iglesia es un asunto del nuevo pacto y nada más. Hay dos pueblos totalmente separados que no tienen nada que ver el uno como el otro y esto se deriva por el estricto literalismo y por la marcada división, ¿sí?, rígida que hay entre dispensaciones. De la dispensación del antiguo pacto o de la ley no tiene nada que ver con nosotros según la óptica dispensacionalista. La ley no tiene nada que ver con nosotros, eso es del Antiguo Testamento. Y por lo tanto tampoco tiene que ver nada con la iglesia no aparece allí en el Antiguo Testamento. Y si nosotros vemos a la iglesia en el Antiguo Testamento es porque estamos espiritualizando las escrituras. Estamos alegorizando la escritura y ya hemos presentado varios textos que nos dan a entender que la interpretación correcta de Jesucristo y de los apóstoles es que la iglesia tiene un lugar importante en las escrituras del Antiguo Testamento. La iglesia fue anunciada desde el Antiguo Testamento. Por ejemplo, en Lucas 24, 45 al 47, se dice que el Señor nos enseña que en el Antiguo Testamento ya se hablaba del arrepentimiento y el perdón de pecados para todas las naciones. Primera de Pedro 1, del 10 al 12 nos dice que los profetas recibieron revelación no para ellos mismos, sino para nosotros. Hechos 3:24 nos dice que todos los profetas desde Samuel en adelante anunciaron estos días, los días de la iglesia. Pedro está predicando allí, en el inicio de la iglesia. Hechos 2 del 15 al 21 habla de la profecía de Joel y Pedro la interpreta diciendo, esto que está sucediendo, que ustedes ven, es lo que profetizó Joel. De manera que si le damos la vuelta a la tortilla, Joel anunció los días de la iglesia. Cuando dice derramaré mi espíritu sobre toda carne. Hablando de qué? De cómo ya no habría distinción para los creyentes. Ya personas de toda tribu, pueblo, lengua, nación entrarían a formar parte del pueblo de Dios. Eso es lo que significa toda carne. Derramaré mi espíritu sobre toda carne, sin distinción. Los judíos que se convirtieron allí eran judíos que venían de diferentes lugares del mundo. Llegaron allí, se convirtieron a Cristo, volvieron a su tierra a predicar el evangelio. De hecho, la iglesia de Roma se cree que fue fundada de esa manera. Algunos judíos que peregrinaron a la fiesta de Pentecostés, porque todo judío debe celebrar esas fiestas tan importantes, Pentecostés, la Pascua y la fiesta de los tabernáculos, viajan a Jerusalén a celebrarla. Estos judíos que estaban en Roma viajan a Jerusalén, allí se convierten, reciben el Espíritu Santo, vuelven a su tierra y allí se funda la iglesia de Roma. Posteriormente Pablo, después de su conversión, le escribe a la iglesia de Roma anunciándoles su deseo de visitarlos. Pero eso es lo que escribe el Antiguo Testamento sobre la iglesia. Estaba presente en las profecías del Antiguo Testamento.
Hechos 15, del 13 al 18, dice que cuando Pedro anuncia el evangelio a los gentiles en casa de Cornelio, allí en el primer concilio de Jerusalén, Santiago o Jacobo dice, con esto concuerdan las palabras de los profetas. Un concilio, bueno, pero ¿cómo así que los gentiles también se convierten al evangelio? Ah, de manera que Dios también les ha dado arrepentimiento y fe para salvación. Esto ocurrió en el capítulo 10, cuando Pedro visita a Cornelio. En el capítulo 15 se lleva a cabo el concilio y se trata de ese tema. Y ahí es donde quedamos la semana pasada. Santiago, el apóstol Santiago, cita una profecía de Amós. ¿Cuáles son las palabras de los profetas? Por favor, vamos a Hechos 15, del 13 al 18. Hechos capítulo 15, versículos 13 al 18. Que allí hubo una controversia, ¿no? Algunos judíos quisieron enseñarle a los creyentes gentiles que tenían que circuncidarse para ser salvos. Y allí pues se generó esa controversia y es precisamente en ese momento que ante la multitud pues Santiago toma la palabra o Jacobo y dice: y con esto concuerdan las palabras de los profetas como está escrito. Después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar para que el resto de los hombres busque al Señor. Y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre, dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Entonces, ¿qué significa esto? Porque Santiago, al ver o al querer defender la legalidad de la conversión de los gentiles, cita un texto, una profecía que se encuentra en Amós capítulo 9, en el Antiguo Testamento. Y nos habla de un tabernáculo de David. ¿Qué tiene que ver el tabernáculo de David? Porque habla de tabernáculo de David. El Señor restauraría o levantaría nuevamente el tabernáculo de David. Y yo recuerdo que alguna vez yo le pregunté, cuando estaba en el pentecostalismo, a una pastora, ¿qué significaba eso? ¿Qué significaba el tabernáculo de David? Porque nosotros sabemos que no hay nada en la escritura que se llame así. El tabernáculo no lo levantó David, lo levantó Moisés. Quien oficiaba en el tabernáculo era Aarón y sus hijos, la tribu de Leví. ¿Por qué tabernáculo de David? Y ella me decía que el tabernáculo de David, así como David danzaba, ya ustedes sabrán por dónde va la cuestión, el tabernáculo de David era que Dios en estos tiempos, antes de la segunda venida de Cristo, iba a levantar un ministerio de adoración como el de David, donde todo el mundo iba a danzar en adoración a Dios. Ese es el tabernáculo de David, porque David era un adorador, adoraba a Dios con danza y con todo su corazón. Entonces que Dios iba a levantar una adoración así, donde todos íbamos a danzar y íbamos a ser adoradores como David. Yo ve, qué bacano, ¿no? Pero ya cuando uno empieza a estudiar la escritura, uno dice, nada más alejado de la realidad y de la verdad. Porque precisamente el Señor hace mención del tabernáculo de David. Pero es que David nunca fue sacerdote, David nunca sirvió en el tabernáculo, David nunca ofició en el tabernáculo. Si lo hubiera hecho, hubiera muerto. Dios lo hubiera asesinado. No le era lícito.
Pero David era rey. No fue sacerdote, pero David era rey. David reinó sobre las 12 tribus de Israel. Y cuando David desea en su corazón construir el templo, Dios le dice, tú no me vas a construir un templo, a ti no te corresponde, tus manos están manchadas con sangre, yo levantaré después de ti un rey cuyo reino será eterno, perpetuo, hablando del Mesías, de la descendencia de David. Ese David de que habla la profecía de Amós no es otra persona sino el hijo de David, el descendiente de David. Y el tabernáculo el que está hablando es precisamente el tabernáculo donde la gente se reúne a adorar a Dios. ¿Qué era lo que la gente hacía cuando iba al tabernáculo? A adorar, a rendirle culto a Dios, a hacer sacrificios a Dios, holocaustos a Dios. Y el Señor dice que levantaría el tabernáculo caído de David, porque después de David, por causa del pecado de Salomón, el reino de Israel se dividió, se desbarató. Parecía que la esperanza de Israel se iba a truncar, que iba a fracasar, porque Dios promete un rey que gobernaría sobre Israel perpetuamente, pero el reino se fracturó. Sin embargo, Dios deja una tribu por amor de David, la tribu de Judá y la tribu de Benjamín, dos tribus, que se llamó el reino del sur, el reino de Judá, para que de ahí naciera el Mesías, el rey prometido. De manera que viene nuestro Señor Jesucristo y cuando muere, resucita y asciende al cielo, Él inaugura, establece el nuevo pacto, un pacto en el cual ya no sería un pacto nacional, sino un pacto con todos sus escogidos de toda tribu, pueblo, lengua y nación. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo sin distinción. Ya no era solamente con los judíos, ahora era con el mundo sin distinción. Y entonces ese tabernáculo de David es aquel tabernáculo espiritual al cual personas de todo el mundo, sin distinción de raza, sexo, nacionalidad, vendrían a adorar al rey, al sucesor de David, que es Jesucristo. Y de esa manera es que lo interpreta Jacobo. Vamos a Isaías 55, versículos del 1 al 5, por favor. Isaías 55, versículos del 1 al 5. Isaías 55, del 1 al 5 dice, ¿ya lo tienen? A todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio, vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Inclinad vuestro oído y venid a mí. Oíd y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno. Miren que acá no está diciendo, vengan ustedes judíos, vengan ustedes hebreos, a todos los sedientos, el que tenga sed, venga. Haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. He aquí que yo lo di por testigo a los pueblos, por jefe y por maestro a las naciones. ¿De cuál David está hablando? Si David está muerto. David fue testigo a los pueblos, jefe, maestro de las naciones. He aquí llamarás a gente que no conociste, y gentes que no te conocieron correrán a ti, por causa de Jehová tu Dios y del Santo de Israel,
que te ha honrado. Está hablando de Jesucristo. Como dice, versículo 5, como gente que él no conoció, gentes que no conocieron al Señor, correrían a él por causa de Jehová. Ahí es que acto seguido encontramos ese pasaje famosísimo: buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Aquí está hablando de el evangelio a los gentiles, de cómo los gentiles vendrían a Jesucristo. Es el David prometido. Es la restauración del reino que en el antiguo pacto, el reino nacional, estuvo en peligro, pero que Dios preservó, como él mismo le dice a David, una lámpara para que alumbrara. Y en el nuevo pacto, ese reino es el reino de Jesucristo, es la iglesia, y el tabernáculo de David es ese lugar, lo representa la iglesia, que es el lugar donde los creyentes vienen a adorar a Dios, creyentes judíos y gentiles. Pero el punto aquí es, lo que hay que resaltar es que Amós 9 hablaba de la iglesia, de la conversión de los gentiles. Isaías 55, el 1 al 5, hablaba de la iglesia, de la conversión de los gentiles, de cómo correrían a Jesús. Entonces seguimos viendo a través de la Escritura que la iglesia tiene un lugar preeminente en las profecías del Antiguo Testamento. Vamos a Hechos 26, versículos 22 y 23. Hechos 26, versículos 22 y 23. Dice la palabra de Dios: Pablo, cuando está siendo juzgado, está ante Herodes Agripa, y Pablo dice las siguientes palabras: pero habiendo obtenido auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes, no diciendo nada, oído, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que había de suceder. 2 puntos. Esos 2 puntos quieren decir que lo que Moisés y los profetas dijeron que sucedería es lo siguiente: que el Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos, para anunciar luz al pueblo y a los gentiles. Pablo está afirmando que los profetas y Moisés, es decir, todo el Antiguo Testamento, recordemos que hay varias formas de expresar el contenido del Antiguo Testamento. Una es llamándolo la ley, otra la ley y los profetas, y otra es la ley, los salmos y los profetas. Cualquiera de esas 3 formas hace referencia a todo el contenido del Antiguo Testamento. Acá Pablo está utilizando a la ley y los profetas. Moisés y los profetas dijeron que esto sucedería, que Cristo vendría a sufrir, a morir en la cruz, a resucitar. ¿Para qué? Para que los judíos, a ver si los judíos se iban a arrepentir, para prometer después de un reino milenial en la tierra. No, para anunciar luz al pueblo judío y a los gentiles. Pablo está afirmando que la iglesia aparece en las profecías de Moisés y de todo el Antiguo Testamento. Romanos capítulo 15, versículos 7 al 12, por favor. Romanos 15, del 7 al 12. ¿Ya lo tienen? Romanos 15, del 7 al 12, dice la palabra de Dios. Ya Pablo, terminando la carta a los romanos, da algunas instrucciones. Dice: por tanto, recibíos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió para gloria de Dios. Pues os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión, es decir, Jesús vino y nació bajo la ley, Jesús vino y vivió bajo la ley, fue siervo de la circuncisión, para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres y
para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia. Está hablando de la iglesia. Como está escrito. Ahora Pablo cita el Antiguo Testamento. 4 veces en esta serie de versículos, 4 textos diferentes del Antiguo Testamento, Salmos, Deuteronomio e Isaías. Y lo vamos a leer. ¿Qué es lo que dice el Antiguo Testamento que Pablo está citando? Como está escrito, 2 puntos. Por tanto, yo te confesaré entre los gentiles y cantaré tu nombre. Eso se encuentra en el Salmo 18:49. Yo te confesaré entre los gentiles y cantaré tu nombre. Salmo 18:49. Es decir, que él predicaría y anunciaría el nombre de Dios al mundo gentil. ¿Qué más nos dice? Y otra vez, o sea, si no les quedó claro, ¿sí? Como la propaganda de la crema dental, te lo repito, si no les quedó claro, dice Pablo, otra vez dice, alegraos gentiles con su pueblo. Y eso se encuentra en Deuteronomio 32:43. Alegraos gentiles con su pueblo. Pero no tienen suficiente. Bueno, y otra vez, versículo 11, alabad al Señor todos los gentiles y magnificadle todos los pueblos. Salmo 117:1. Vuelve y cita el libro de los Salmos. No les es suficiente. Versículo 12. Y otra vez dice Isaías, citando Isaías capítulo 11, versículo 10. Estará la raíz de Isaí. Pero ¿cuál la raíz de Isaí? Pues Jesús viene de Isaí, no Isaí de Jesús. ¿Sí o no? Jesús es descendiente de Isaí. Jesús desciende de Isaí. David era hijo de Isaí y Jesús es hijo de David por las dos líneas, la de José y la de María. Él es descendiente de David por esas 2 líneas, por si las moscas, ¿no? Él es hijo de José por adopción y es hijo biológico de María. Y José y María eran descendientes de David. Y David era hijo de Isaí, porque el profeta dice la raíz de Isaí. No debería ser Isaí la raíz de Jesús. Pero es que Jesús es la raíz de Isaí porque Jesús es antes de Isaí. Así como cuando en el Evangelio de Juan le dice a sus enemigos, antes que Abraham fuese, yo soy. Y es Jesús quien sostiene a su pueblo. Entonces Jesús es la raíz de Isaí. Y el que se levantará a regir a los gentiles. ¿Quién gobernaría a los gentiles? Jesús. Los gentiles esperarán en él. Y esto fue profetizado por Isaías. Entonces, ¿cómo es eso de que la iglesia no aparece en las páginas del Antiguo Testamento? Que el Antiguo Testamento nos habla de Israel, 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 Israel. Y todos los creyentes deberíamos tener una bandera de Israel en la casa. Y deberíamos desear que Israel asesine a todos los palestinos y al grupo Hamas y le tiren todas las bombas y que gane la guerra porque Israel es el pueblo escogido de Dios, porque el Antiguo Testamento solo habla de Israel, cuando estamos demostrando de una manera abrumadora que de lo que habla el Antiguo Testamento es de Cristo y de la iglesia. Y que la Israel del que habla el Antiguo Testamento, las profecías, es Jesucristo o es la iglesia, porque el verdadero Israel es Jesucristo. Y la iglesia es Israel porque la iglesia está en Cristo. Jesús reinará sobre los gentiles y los gentiles esperarán en él. Esa raíz de Isaí es aquel de quien las promesas hechas a los padres quedarían incumplidas y sin quien los gentiles jamás podrían glorificar a Dios. El texto nos dice que esa eran las promesas hechas a los padres y sin él no hay promesas que se puedan cumplir y no vendrían nunca los gentiles
a la conversión. Entonces, ¿de qué está hablando el texto? De la iglesia. De la iglesia. Pablo lo está citando en la carta a los romanos, hablándole a una iglesia. ¿Dónde estaba la iglesia de los romanos? En Roma. ¿Y qué había ya en Roma? Pues romanos. ¿Qué eran? ¿Gentiles o judíos? La mayoría gentiles. Habían judíos romanos como Pablo, que era romano por herencia. Es decir, el padre de Pablo era romano y Pablo accedió a la ciudadanía romana, tenía derecho a la ciudadanía romana a través de una cantidad de dinero. Pablo era un judío romano. Pero está hablándole a una iglesia compuesta de judíos y de gentiles. Está hablando a la iglesia del Señor. Amén. Vamos a avanzar un poquito en el siguiente punto, que es el segundo postulado de los dispensacionalistas. El primero es que nosotros espiritualizamos la Biblia para meter ahí la iglesia en el Antiguo Testamento. El segundo es que la iglesia es un misterio que nunca fue revelado en el Antiguo Testamento. Ellos dicen, no, la Biblia dice en el Nuevo Testamento que la iglesia es un misterio. Y un misterio, según ellos, es algo que nunca se reveló, algo de lo cual nunca se habló. Vamos a ver si eso es verdad. Efesios capítulo 3, versículos del 1 al 6, por favor. Vamos a intentar refutar con la escritura esta propuesta dispensacionalista. Efesios 3, del 1 al 6. Dice la palabra de Dios. Por esta causa, yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Y aquí está el dilema. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres. Entonces, si nosotros llegamos hasta ahí, claramente un misterio es algo que no se ha dado a conocer. Algo que nadie sabe porque jamás se habló de él. El problema es que la oración no termina allí. Allí hay una coma y la oración continúa. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. No se dio a conocer como ahora es revelado, pero no dice que no se dio a conocer. ¿Sí ven la diferencia? Cuando yo me casé con mi esposa, ella me hacía los huevos. A mí casi no me gustan los huevos. Pero los que ella hace sí me gustan porque ella los hace como a mí me gustan. Pero cuando nos casamos, ella todavía no había aprendido. Entonces yo le decía, mi amor, pero es que mi mamá, usted no los hace como los hacía mi mamá. Mi amor, es que usted no los hace y si yo los dejo así, cualquiera hubiera dicho, esa mujer no le cocina huevos a Boris, no le hace huevos. No, yo no estaba diciendo que no me los hiciera, es que no me los hacía como mi mamá me los hacía. Sí me hacía los huevos, pero no como mi mamá. ¿Ven la diferencia? Por eso hay que leer completo. No me los hacía como mi mamá, sí me los hacía, pero no como mi mamá. El misterio fue revelado en las generaciones anteriores, pero no como se reveló a los santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Y nosotros entendemos misterio como una verdad que no ha sido revelada en su plenitud. No ha sido revelada en su plenitud. La iglesia es un misterio en el Antiguo Testamento, sí, porque en el Antiguo Testamento no se habló de iglesia, no se habló de una conversión masiva de gentiles.
que gozarían de los mismos derechos que gozaban los hijos de Israel delante de Dios. No se hablaba de eso de manera explícita, pero desde Génesis 3:15 ya se mostraban señales de la iglesia. Y pondré enemistad entre tu simiente y la simiente de la mujer. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Ahí no está diciendo, pondré enemistad entre tu simiente y la simiente de Israel. Y la simiente de la mujer es Jesucristo y todos los que creen en Jesucristo. Y desde el mismo libro de Génesis se nos presenta como entre los hijos de Dios y los hijos de Satanás habría enemistad hasta el fin de los tiempos. Entre la luz y las tinieblas. Desde allí mismo ya, no, pero hermano, pero yo no lo veo. Bueno, órele a Dios para que lo pueda ver, porque ahí está. Pero ya en el Nuevo Testamento el Señor nos dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Hay una diferencia. No participéis de las malas obras de las tinieblas, sino reprendedlas. Hay una separación desde ese mismo instante. Desde que Dios llama a Israel, le prohíbe tener alianza y comunión con otras naciones. Y ahí Israel es tipo de la iglesia. Pero ya estamos entrando en el tema de los tipos, que si Dios lo permite lo vamos a ver también. Cómo la iglesia aparece en el Antiguo Testamento a través de los tipos. Pero no lo vamos a ver en esta ocasión, más adelante si Dios lo permite. Ahora bien, ¿cuál es el misterio? Dice el versículo 5, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. ¿Cuál es el misterio? Versículo 6, que los gentiles son coherederos. Ustedes saben que la palabra co significa igual, ¿no? Co-igual. Co es igual. Coherederos. Y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. Aquí lo que está diciendo es que ese misterio, eso que en el Antiguo Testamento era un misterio que estaba parcialmente revelado, que no estaba revelado de forma total, como ya hemos visto en las profecías del Antiguo Testamento que acabamos de mencionar, que la iglesia sí aparece allí, porque habla de la conversión de los gentiles, pero no estaba de forma explícita. Ahora en el nuevo pacto se revela y se explica de forma plena. ¿Cuál es el misterio? Que los gentiles también serían herederos y miembros del cuerpo de Cristo y copartícipes de todas las promesas hechas al pueblo de Israel, a los hijos de Abraham. ¿Por medio de qué? Del Evangelio. Pero en el Antiguo Pacto nadie lo vio. Nadie lo vio. Por eso es que la interpretación dispensacionalista es una interpretación judía de la Escritura. Porque el judío interpreta la Escritura así. Cuando el judío lee las profecías, el judío lo que ve es el reino milenial. La restauración de Israel. La reedificación del templo. El volver a los sacrificios. Y ahí sí va a venir el Mesías, porque el Mesías verdadero ellos lo mataron. Ellos no creen que Jesús es el Mesías. No lo creen. No lo creen. Ellos rechazan el Nuevo Testamento. Ellos dicen que el Nuevo Testamento es una herejía, que el que murió en la cruz no es Jesucristo. Entonces ellos esperan a que en esa época previa al milenio venga el Mesías, que para ellos nunca vino. Para ellos el Mesías jamás vino, lo están esperando todavía. Y la interpretación dispensacionalista es 99% la misma. Es decir, para el dispensacionalista Cristo vino ya. Pero va a venir a reinar cuando venga a rescatar a su pueblo Israel nacional y el templo sea construido nuevamente, etcétera, etcétera, etcétera.
Versículos 9 y 10, vamos a leerlos. Ya saben, si se alarga la clase, pueden hablar con el hermano Javier a la salida. Como en el colegio, nos vemos a la salida. Versículos 9 y 10. El 7 dice, del cual fui yo hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar a todos cuál sea la dispensación. Allí dispensación es la administración, porque eso es lo que significa la palabra literalmente, o economía, mayordomía, administración. La dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, Señor nuestro. Fue dado a conocer a los principados y potestades. Los ángeles del Señor no sabían lo que era la misericordia y la gracia de Dios hasta que nació la iglesia. Ellos no conocían eso. No sabían que el significado de la palabra misericordia, porque ellos jamás han necesitado misericordia. Porque ellos nunca pecaron, nunca les fue perdonado nada. Ellos no saben eso. Pero cuando ellos ven la iglesia, están aprendiendo. Ay, eso es misericordia, eso es gracia. Cuando ven a Cristo colgado en la cruz, eso es justicia. Y Pablo nos está diciendo aquí, cómo eso fue dado a conocer en estos postreros siglos a través de la iglesia, a los principados y potestades. Entonces el misterio no es algo oculto en toda su plenitud, sino algo que está parcialmente revelado. Romanos 16, por favor, vamos a otro texto. Romanos 16, 25 al 26. Lo vamos a leer y vamos a dejar ahí, porque se nos acabó el tiempo. Romanos 16, 25 al 26. Finalizando su evangelio, el apóstol Pablo dice, su carta a los romanos, que es la columna vertebral del evangelio. Y al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora, y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. El apóstol Pablo dice que ese misterio se ha mantenido oculto. ¿Sí, hermano? Que es un misterio, es algo que no se ha revelado, algo que ha estado oculto, algo que nadie sabe. Pero Pablo dice después que por las escrituras de los profetas se ha dado a conocer. ¿De cuáles profetas está hablando Pablo? ¿De cuáles profetas está hablando Pablo? Si en ese momento aún el Nuevo Testamento no había sido escrito, o no se había terminado de escribir. No se había terminado de escribir. Las últimas cartas que se escribieron del Nuevo Testamento son Primera, Segunda de Timoteo, Tito, las cartas de Juan, Apocalipsis. El Nuevo Testamento no se había completado. Pablo está hablando de profetas que han dado a conocer ese misterio para que la gente se obedezcan a la fe. Y la semana que viene vamos a estudiar ese texto con mayor detenimiento, porque se nos acabó el tiempo y no quiero extenderme más. ¿Listo? Entonces vamos a hacer una oración. La semana que viene terminamos ese punto con la ayuda de Dios y seguiremos avanzando. Entonces díganle avanzando que no falte, porque vamos a seguirlo.
vamos a seguir avanzando. Oremos. Amado Dios y Padre Celestial, te damos gracias por tu bondad. Gracias por tu misericordia, gracias por tu palabra. ¿Cómo podemos ver en estas escrituras que la iglesia, nosotros, gentiles, incircuncisos, no somos el plan B? Siempre hubo un único plan, que si bien en el antiguo pacto no fue revelado en toda su plenitud, tú de manera progresiva, a través de los diferentes pactos, ibas dando más detalles de esa promesa de salvación hecha en Génesis 3:15. Cuando nuestro Señor Jesús viene a este mundo y establece el nuevo pacto, tenemos el cumplimiento de esa promesa. Y la revelación está completa. Y así lo entendió Jesús, lo entendieron los apóstoles y así debemos entenderlo nosotros. Como la Escritura revela un único tema, Jesucristo y su plan de salvación para la iglesia. Gracias, amado Dios, por habernos llamado a ser parte de ese pueblo. Oramos en el nombre de Jesucristo. Amén. Sublime gracia del Señor.